Estamos con el Dale. concejal Lucas Franco, presidente del bloque del Frente de Todos en el Consejo Deliberante. A ver, una rendición de cuentas que fue aprobada por escasísimo margen, Lucas. Sí, la rendición de cuentas fue aprobada 12 votos a 11, en lo que creemos que fue un debate intenso, como son todas las rendiciones de cuentas. Es una de las sesiones más importantes que tienen los poderes legislativos. Pero bueno, finalmente la mayoría del cuerpo decidió convalidar la ejecución del presupuesto en el año 2020, cosa que nos deja satisfechos a quienes somos parte del oficialismo, pero además, digo, también el encuadre alrededor del cual nosotros planteamos la invitación a aprobar la rendición no fue desmentido, por decirlo de alguna manera, en el debate, que es un criterio de éxitos en las metas económico-financieras que se propuso nuestra intendenta cuando asumió, aún, y esto fue señalado por la oposición incluso, aún en un tiempo de pandemia, aún con una pandemia que ha resentido las economías nacional, provincial y todas las economías municipales, hay éxitos económico-financieros en nuestro municipio que son insoslayables. Haber levantado la tasa de cobrabilidad, haber levantado la recaudación, haber ordenado el pago de los salarios municipales, no haber acudido a giros al descubierto o a los fondos afectados. Digo, hay una serie de éxitos en términos de orden financiero económico del municipio que son reconocidos tanto por la oposición como por el oficialismo, con lo cual eso nos deja satisfechos. Y después, claramente hay un encuadre de interpretación política. Digo, yo ayer lo decía en la sesión, en mi intervención, cosa con la que yo concuerdo. Digo, la rendición de cuentas es una mirada política del gasto. El momento de la rendición de cuentas, porque el ámbito es el recinto del Parlamento, es una mirada política acerca de cómo se adjudicaron y cómo se ejecutaron los recursos del municipio. Y ahí es lógico que cada concejal y cada sector de la política que interviene en el Parlamento opine en función de su mirada política respecto del gobierno. Lucas, se escucharon términos duros en la sesión. Por ejemplo, se habló de sobreprecios, de falta de transparencia. Sí, insisto, son opiniones. La oposición sistemáticamente plantea una cuestión al respecto de la falta de transparencia. Digo, la secretaria de Economía y el equipo económico del municipio vinieron al Teatro Marechal en el medio de el análisis de los cajones, como se llama. Los cajones son unas cajas en donde están los expedientes que se revisan para la rendición de cuentas, pero folclóricamente se dice la revisión de los cajones, para que entienda quien está mirando. Vino el equipo económico del municipio a hacer una presentación, un informe al respecto de la globalidad de los números de la rendición de cuentas y a ofrecerse para resolver cualquier consulta que tuviera cualquier concejal, y la verdad que fue contestada cada pregunta que hicieron las concejalas y los concejales de la oposición como del oficialismo, con lo cual yo creo que en el marco de lo posible, digo que estamos hablando de una pandemia que nos restringe la presencialidad y demás, hubo todo un proceso de mucha transparencia con los funcionarios que lideran la cartera económica del municipio presentes en el ámbito de la revisión de los cajones incluso. Fondo educativo y servicio alimentario escolar fueron tal vez los temas más abordados en la sesión junto con el tema de seguridad. Bueno, 1 millón de pesos diarios del servicio alimentario y del fondo educativo que no queda claro en qué se utilizó porque los números en las intervenciones en las escuelas no cerrarían si fue utilizado totalmente el fondo educativo en la reparación de escuelas. ¿En qué se gastó la diferencia? Ahí está. Hay una obligatoriedad por ley. Primero, hay un número que primero en los informes públicos rondaba los 500 millones de pesos al respecto de lo que fue transferido por Fondo de Financiamiento Educativo. Esa era la proyección del Fondo de Financiamiento Educativo. Lo que realmente fue transferido fueron 150 millones de pesos menos, que es un número enorme, menor. Por eso bien dijiste vos, el número es menor. La obligatoriedad por ley es de que el 50% de ese fondo se utilice en infraestructura y el otro 50% puede utilizarse en gastos corrientes que no son específicamente infraestructura, pero sí tienen que ver con lo educativo. Del 50%
correspondiente a la infraestructura, el 62% fue ejecutado. El resto está afectado y está en ejecución. Lo que ralentizó la ejecución en el periodo 2020, no la modificación del destino de esos fondos, sino la ejecución, porque están ahora en ejecución, es el contexto de pandemia, de escuelas cerradas, de dificultad durante mucho tiempo para hacer obra. Digo, lo hemos visto hasta con las propuestas de pintura, los programas provinciales de pintura de las escuelas con el potenciar trabajo y demás, que se arrancaba a pintar una escuela y después tenía que salirse porque se cortaba la presencialidad, entonces no se podía. La obra pública y privada estuvo frenada durante un periodo gigante del año 2020. Por lo tanto, no es que esos fondos se destinaron a otra cosa o no se gastaron o no. Esos fondos están afectados y están en ejecución, están destinados a intervenciones en las escuelas. De la totalidad del fondo, del 100% del fondo educativo, se ejecutó el 82%. El restante es el restante del 50% de las intervenciones de infraestructura. No sé si lo estoy enrollando demasiado. La mitad del fondo debe utilizarse en infraestructura. La mitad más uno de esa mitad ya fue ejecutado. El restante está en ejecución. Esa es la explicación de dónde están los fondos. Ayer, lo discutíamos. Había una consulta acerca de por dónde están los fondos. Los fondos están en las intervenciones que tienen que hacerse en infraestructura, están afectados y están asignados. Y esos fondos están expresados y explicados en la rendición de cuentas, no es que no están. Había otro pormenor. En un momento se decía, se pagó extemporáneamente por decreto 900 millones de pesos de servicio de recolección. No. Se pagó el servicio de recolección durante todo el año, que lo discutimos en varias sesiones, incluso con las boletas y las facturas. Por lo tanto, ese pago no debía pasar por el Consejo Deliberante, porque era el pago correspondiente al contrato en vigencia. Cuando vos ves al final del año lo que se pagó, si vos asumís que ese global se pagó de una sola vez, estás interpretando de una manera distinta a lo que sucedió en realidad, el número que está expresado en su totalidad. Bueno, con el fondo educativo pasa también, no se ejecutó el fondo educativo, no se ejecutó una parte del fondo educativo por las restricciones, por las dificultades que significó una pandemia que, entre otras cosas, cerró e impidió la obra pública, pero se afectó y está en ejecución. Esos fondos no se usaron para otra cosa, porque el otro elemento, el elemento que viene al lado, al respecto de los fondos afectados, es que durante todo el 2020 y en lo que va del 2021, no se tocaron los fondos afectados para gastos corrientes, que era una constante en el municipio de Moreno. Se tomaba prestado los fondos afectados, se utilizaban para gastos corrientes y después se devolvían. Y en el 2020 se saldó la deuda, entre el 2020 y el inicio del 2021, se saldó la deuda con los fondos afectados de gestiones anteriores. Hoy no se le debe un peso a los fondos afectados, y no están siendo utilizados para otra cosa que no fuera su destino original. Ese es otro elemento de pericia financiera, si se quiere. Pero ahí está el fondo educativo tiene el destino que debe tener por ley, está en ejecución, y no está fuera de la ley que esté en ejecución, porque de hecho todos los años hay fondos que son afectados en un ejercicio y que termina la ejecución en el otro ejercicio. Eso pasa todos los años. Para clarificar, de esos 350 millones aproximadamente, que fue lo que finalmente llegó del fondo educativo, ¿qué porcentaje se utilizó o que se planifica utilizar o que está en ejecución para obras de infraestructura? ¿El 50%? El 50%. Y el otro 50% que indica la ley. El otro 50% se habrá utilizado, por ejemplo, en el pago de sueldos de la escuela agraria. Por ejemplo, en el pago de el otro 50% en los gastos corrientes permitidos en la aplicación del fondo educativo. Porque también siempre está el margen de, y yo hago esta aclaración y lo remarqué mucho ayer en mi intervención, no se utilizaron los fondos afectados para otro destino distinto al que fueron afectados. Porque siempre la suspicacia es, cuando no se utilizó un peso del fondo afectado tal, ¿a dónde fue a parar ese otro peso, ese peso? Se gastó en otra cosa. Porque era una práctica necesaria y constante por las deficiencias estructurales económicas que tiene nuestro municipio. Ese es uno de los aspectos que se logró revertir y corregir, que es muy importante. El otro elemento, cuando yo citaba lo de los giros al descubierto, los giros al descubierto es pedirle una especie de anticipo financiero
a las entidades financieras para costear un gasto que después te genera la obligación de, por supuesto, devolverlo con intereses. Claro. Entonces, para afrontar los gastos corrientes, el municipio generaba intereses, generaba deuda. Bueno, no se utilizaron ni giros al descubierto ni fondos afectados. ¿Qué significa esto? Que con recursos presupuestados se costearon los gastos corrientes. Por ejemplo, los gastos corrientes es el gasto en personal. Eso es lo que permitió que pasemos de que los municipales cobren el 10 o después del 10 y algunas veces en varias cuotas, a el 5 durante todo el año 2020 y sobre el final del 2020 al primero como está hoy. Digo, ese es un elemento de importancia porque le da previsibilidad económica al municipio. Y otro elemento, digo, que esto se tiene que expresar bien porque el gasto en personal representaba el 53% de los recursos del Tesoro, la participación, más de la mitad. Hoy representa el 45%. ¿Eso quiere decir que bajamos los salarios? No. Quiere decir que crecieron los recursos. ¿Cómo se expresa eso? La recaudación creció y nosotros partimos en enero de 2020 de un índice de cobrabilidad. ¿Qué es el índice de cobrabilidad? ¿Cuántos vecinos pagan sobre las boletas emitidas? Del 50% a diciembre del 65%. Es decir, subimos 15% en un año de pandemia, en un año que se resintieron todas las economías. Moreno creció en un 15% en su tasa de cobrabilidad. Vos recordarás en otras entrevistas, en muchas, digo, vos sos avesado en economía, hay frases muy utilizadas cada vez que se discute, por ejemplo, la ordenanza tributaria. Una es, no pesquemos en la pecera, no cacemos en la jaula. Todos, de todos los sectores políticos, siempre pregonamos la idea de ampliar la base tributaria. ¿Qué quiere decir? No a los que pagan, sacudirlos con un ajuste que haga levantarle la recaudación, sino lograr que más personas paguen para hacer crecer la recaudación. Eso es lo que pasó en Moreno. Creció la tasa de cobrabilidad, es decir, se le cobró a más gente, más vecinos de Moreno pagaron la tasa municipal y por eso creció la recaudación. Y esto también tiene que ver con un elemento concreto que anunció Mariel en su primera exposición pública de plan de gobierno, que fue retirar a las empresas que tercerizaban el cobro de las tasas municipales. La intendenta planteó, el Estado lo puede hacer mejor. Podemos subir el índice de cobrabilidad y podemos levantar la recaudación municipal sin necesidad de que una empresa venga a cobrarnos las tasas municipales. Y ese es un éxito económico, se logró. Pero además, cuando lo anunció Mariel, no había pandemia. Es decir, no teníamos la furibunda crisis sanitaria económica que tenemos hoy. Aún en ese contexto, la recaudación creció y la tasa de cobrabilidad creció. Son dos elementos muy importantes que explican después por qué no tuviste que ir a usar los fondos afectados o a pedir giros al descubierto. Lucas, por último, hablabas recién de que en el ejercicio anterior el 53% del presupuesto municipal era destinado al pago de sueldos. Hablaste que bajó al 45%. ¿Qué porcentaje tiene la recolección de residuos hoy dentro del presupuesto municipal? Bien, eso es importantísimo. Eso yo lo expliqué en el presupuesto. Cuando me tocó ser miembro informante del presupuesto, yo mostré los números de cómo había caído la participación en el presupuesto de la recolección, tanto en términos globales como en fondos de libre disponibilidad. Y cayó a casi la mitad, es decir, participaba casi era casi un 20% y hoy está alrededor del 10% en el presupuesto actual. ¿Por qué no se compara el presupuesto anterior? Porque tuvimos 11 de los 12 meses con el sistema anterior. Con lo cual, otra de las cosas que se decía ayer es, la recolección sigue siendo muy alta en el gasto, en lo que significa la participación del presupuesto total. Claro que sí, porque durante todo el 2020 tuvimos 11 de los 12 meses bajo la modalidad anterior, bajo la contratación anterior. Hay un elemento concreto que es una proyección, un proyectado de lo que implicaría sin renegociación. Es decir, si no tuviésemos que renegociar, nosotros teníamos un contrato plenamente privatizado del servicio de recolección. Si nosotros tuviéramos que continuar con ese contrato, con las proyecciones de ajuste que preveía el contrato vigente, el ahorro es del 44%. Pero no estamos contemplando ahí si tuviésemos que haber renegociado con la empresa privada. La última experiencia de renegociación, es decir, de volver a pactar un contrato con el privado, que además lo volvió a ganar en ese entonces la misma empresa, es de un aumento de casi el 100% del contrato.
con lo cual el ahorro es mayor todavía. La modificación del servicio de recolección en términos económicos la vamos a evaluar en la rendición de cuentas que vamos a hacer el año que viene sobre este ejercicio que vamos a tener todo el año calendario adentro del nuevo sistema. Y eso también es importante aclarar porque si uno mira los números fríos dice, claro, la recolección siguió llevándose una parte grande del presupuesto. Claro, porque 11 de los 12 meses los tuvimos bajo el convenio anterior. El momento de evaluar si fue exitosa económicamente la incidencia del cambio de sistema va a ser en la rendición 2022, que vamos a evaluar el periodo 2021.